los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, muchas bendiciones. ¿Cómo está usted? Muy bien, contenta porque una vez más estamos aquí para la gloria de Dios con la enseñanza de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a predicar hoy lo hemos titulado ¿Qué nos contamina? Entonces vamos a ir a la palabra 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo que tenemos muchas promesas. La Biblia nos habla de miles de promesas que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Pero el apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación. Mientras nosotros estemos contaminados en la carne y en el espíritu, no podemos recibir las bendiciones que Papá Dios tiene para nosotros como sus hijos. Así es, pastor. Y me llama la atención aquí que dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces nosotros ya hemos hablado en otras enseñanzas que la carne es la unión del alma con el cuerpo. Y que en el alma está ¿qué? La mente, la voluntad y las emociones. Y en nuestro cuerpo están todos nuestros sentidos. Entonces ya hemos hablado en otra enseñanza que se llama Somos Templo del Espíritu Santo. Ahí la encuentran en el canal de YouTube. Ahí se especifica más claro lo que es, cómo se puede contaminar la carne y también cómo se contamina el espíritu. Pero hoy vamos a dar algunos ejemplos que nos contamina y más adelante los vamos a enseñar, pero vamos a ver qué contaminar. Vamos a poner un ejemplo, pastor. Por ejemplo, cuando alguien va a un potrero y hay una vaca y ella va dejando su estiércol y alguien no se da cuenta, pisa, ¿qué pasa? Se ensucia, pero si la persona no se dio cuenta, ¿qué pasa con los pies untados? Va a llevar esa suciedad a su casa o a donde vaya. Exactamente, entonces está contaminando por donde él vaya, va dejando ¿qué? La suciedad. Así pasa en lo espiritual. Nosotros somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces se afecta nuestra vida espiritual. Entonces Dios quiere que nosotros nos limpiemos para que nosotros automáticamente esas bendiciones vienen a nuestra vida, porque el Señor Dios Todopoderoso ya lo estableció desde la eternidad, que somos benditos, que ya nos bendijo en los lugares celestiales, juntamente nos sentó con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales, que ya nos bendijo, dice su palabra. Ya estamos bendecidos. Pero ¿qué es lo que no nos deja tomar esa bendición o que la bendición no siga? Porque la contaminación que hay en nuestra carne y en nuestro espíritu. Así es, pastor. Entonces vamos a ver que mucha gente está contaminada en su alma y en su espíritu, y son personas que no pasan por un proceso de liberación, de restauración, y están afectando, porque así como poníamos el ejemplo del estiércol de la vaca que va ensuciando y el que pisa lleva eso, entonces así va a afectar su entorno, y va a contaminar a otras personas y va a contaminar su casa. Y vamos a ver que 1 Pedro 1:18, que nos dice la palabra el 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora nosotros nos fuimos limpio con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dice que sin contaminación. Sin contaminación. Entonces dice que fuimos rescatados, o sea, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de que
conociéramos de la salvación, de que Él nos redimió, nosotros estábamos contaminados, pero Él nos rescató, nos sacó de esa suciedad, pero también nos advierte aquí el apóstol Pablo que nos limpiemos porque a diario nos estamos contaminando con cosas. Y vamos a ver que hay 4 formas básicas de contaminación. Nos podemos contaminar por práctica, por herencia, o sea, hay contaminación por herencia, por objetos impuros, ¿no? Por traumas o por sitios que hemos visitado, eso también nos puede contaminar. Claro, amén, amén. Entonces, las 3 áreas que se contaminan son el alma, el cuerpo y el espíritu. Porque el pecado es un tema espiritual. Claro. ¿Sí? Así como las bendiciones son espirituales, el pecado también es un tema espiritual. Así es. Entonces vamos a ver que lo primero que nos contamina, y podemos llamar esto contaminación por herencia, es todo acto de idolatría. Entonces muchos de nuestros padres, bisabuelos, abuelos, practicaron la idolatría. Ellos en su ignorancia, por no tener el conocimiento de la palabra, entonces ellos trajeron esa contaminación a nosotros. Se pasó generacionalmente. Una transferencia generacional. Así es. De hijos a hijos, abuelos, a nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces en las casas siempre había idolatría. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela, estaba llena de cuadros, de imágenes, también mi mamá antes de conocer del Señor. Entonces ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero no, ahí estaba afectando sus generaciones, porque eso se puede transferir, como dice el pastor. Amén. Contamina nuestra vida espiritual. Entonces cuando nuestra vida espiritual está afectada, no podemos tener comunión con Dios, porque el que tiene comunión con Dios, ¿quién es? Nuestro espíritu. Es el que se une con el Espíritu Santo. Entonces si está contaminado, ¿usted tomaría un agua sucia? No, de ninguna manera. No, entonces por eso el apóstol Pablo dice, limpiémonos porque tenemos tales promesas. Entonces vemos que la idolatría contamina nuestro espíritu. Nuestra carne y nuestro espíritu. Sí, y que pasó de generación a generación. A generación. Entonces, ídolos son demonios. Cuando se pone ante una imagen, ahí ya se está contaminando mi espíritu. Mi espíritu. Sí, y vamos a leer qué dice la palabra de Dios. También, por ejemplo, cuando un alimento lo han consagrado a un ídolo. Pon un ejemplo de un negocio. De pronto una persona hizo un mercado, pero esa persona dueño del mercado le hizo conjuro, le hizo rezo, riegos con las 7 hierbas. Con las 7 hierbas. Así. Y eso contamina a la persona que va y lo compra. Claro, porque trae esa comida y está rezada, está dedicada a veces a ídolos. Entonces, por eso nosotros debemos orar por los alimentos. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, 14 al 22 con respecto a la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser mucho somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipe del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
¿O provocaremos a celo al Señor o somos más fuertes que Él? Sí, entonces vemos aquí que la idolatría para Dios no es nada agradable. Cuando una persona está comiendo de la mesa del Señor, está compartiendo el pan, Claro, la copa del porque Señor. dice, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Y la persona conociendo de la palabra de Dios y sigue practicando ¿qué? La idolatría. Claro. ¿Qué es idolatría? Es cuando veneramos algo o le roba el lugar a Dios, un ídolo, ¿sí? Que le damos el lugar más que a Dios. Claro. Y dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Claro, aquí dice el Señor que Él es celoso. Así es. Dios es celoso, no podemos provocar a Dios a celo. Así es. Porque Dios no quiere compartirnos con nadie. O somos de Él o somos del enemigo. Así es. Y mire lo que dice pastor en la cita bíblica, Éxodo 23 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ya dijimos que un dios ajeno es un ídolo o lo que le quita el lugar a Dios. Claro. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que hablábamos ahorita. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos aquí que una forma de contaminarnos es a través de ¿qué? De la herencia. Cuando nuestros padres practicaron ¿qué? La idolatría, se inclinaron ante imágenes, ellos sin saberlo, eso lo estaban transfiriendo a sus generaciones. De generación a generación. Entonces por eso el Señor dice, huid de la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer hoy? Vamos a renunciar, vamos a confesar ese pecado que cometieron nuestros padres y que quizás tú lo estás haciendo por falta de conocimiento. Pero me llama mucho la atención aquí que dice que es fuerte y celoso. Así es. O sea, Dios es celoso, no quiere compartirte con nadie. Así es, pastor. Somos de Él. Si somos nosotros de Cristo, somos de Él. Él no te va a compartir. Tú no compartirías a tu esposa con otra persona, o no compartirías a tu esposo con otra mujer. Así es, pastor. Así es Dios. Él no quiere compartirlo con las tinieblas. O somos de Él o somos de las tinieblas. Porque Él es celoso y fuerte. Así es. Y vamos a ver entonces otra cosa que nos puede contaminar y nos puede afectar es cuando una persona visita un prostíbulo, un bar o lugares que están contaminados, así como hablábamos ahorita que uno se unta y eso mismo va a untar la casa si no se limpia. Entonces la persona que visita esos lugares lleva esa contaminación a su casa. Entonces voy a colocar un ejemplo, pastora. Mire, nosotros entramos a una parte que hacen perfumes. Sí. Y cuando tú entras, al salir, quedas impregnado de ese perfume, de ese aroma. Así es. Así igualmente, así cuando entramos a un bar, cuando entramos a otros lugares que están llenos de pecado, así es, vamos a quedar contaminados. Vamos a quedar impregnados. Nuestro espíritu se impregnó de una sustancia que nosotros en el mundo natural no vemos, pero está afectando mi espíritu, mi comunión con el Señor. Por eso decía que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque mi espíritu se impregna de esa sustancia de pecado y la persona pues ya no va a tener comunión con Dios, ya no va a tener el deseo de orar, de buscar a Dios. Se afecta mi espíritu. Se afecta, sí. Otra forma de contaminarse mi espíritu es cuando visitamos, por ejemplo, cementerios. No es que porque hubo un sepelio de un familiar y vaya usted. No, es esas personas que constantemente están yendo al cementerio para hacer cosas. Pues hay algunas personas van a hacer brujería, a hacer
a coger tierra al cementerio para hacerle maldad a otra gente, están contaminados. O que van los lunes. O que van los lunes a visitar para dedicarlo a las almas. A las almas, a las ánimas benditas del purgatorio. Dicen ellos. Entonces ahí ellos están contaminando su espíritu. Y aparte de eso, en lo natural, dice que los muertos producen unas sustancias tóxicas. Claro. Y eso afecta también mi vida, mi salud, y se puede contaminar también mi espíritu. Vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomio 18, 9 al 14, que nos dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivino, ni mago, ni quien consultes a los muertos. Ajá, lo que hablábamos ahorita, que van al cementerio a consultar a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Así es. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyes. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así es. Entonces, aquí la palabra es clara cuando dice que es abominación a Jehová cuando una persona consulta ¿qué? Al hechicero, al encantador, al adivino, al mago, consulta a los muertos. Y dice que cualquiera que hace todas estas cosas es abominación a Jehová nuestro Dios. Y dice, perfecto serás delante de él. Entonces vemos que también se contamina ¿qué? El espíritu. Otra forma de contaminar, no solo por visitar esos sitios donde va la persona que le lean las cartas, donde el brujo, el hechicero, sino también la persona que practica la brujería. Mire lo que dice Levíticos 19:31. Esa es una contaminación por la brujería. Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Mire, o sea, cuando una persona consulta a los brujos, a los hechiceros, cuando está participando, ¿está qué? Contaminándose con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. También cuando le hacen novena a los muertos. Claro, cuando le hacen novena a los muertos. Entonces todo esto que la persona va, y yo conocí personas que aún siendo cristianas, iban y visitaban esos sitios. Y quedaban contaminados. Entonces todo esto abarca nuestros sentidos espirituales. No nos deja ¿qué? Alcanzar las promesas de Dios. Entonces no es normal que una persona que lleve 15, 20 años de cristiana, 6, 8 años, y no vea la bendición de Dios materializarse en su vida. Cuando hay ruina, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, porque eso está afectando mi vida ¿qué? Espiritual, está afectando esa comunión con Dios. Porque ya hablamos que es abominación para nuestro Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver que la única forma para deshacer la brujería de la persona, si hoy se arrepiente de haber consultado esos sitios o practicó la brujería, la hechicería, la magia negra, etcétera, etcétera. La gente tiene que confesar su pecado y apartarse. Y arrepentirse. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ajá. Mas el que los encubre, no prosperará. Así es. Por eso el Señor dice en su palabra en Efesios 4:8 al 12, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Entonces Dios reviste de autoridad de Él para que por medio de la autoridad del Espíritu Santo hoy se rompan en nombre de Jesús. Esa contaminación, esa atadura que tienes por haber practicado ¿qué? La brujería. Gloria a Dios. Porque sé que hay personas que están enfermas y ni aún los médicos saben qué es lo que tiene. Es porque practicaste la brujería, porque consultaste a los muertos y todavía no te has arrepentido.
quizás porque no tenías el conocimiento de la palabra, o porque te atrajo esto porque quizás tus padres practicaron la brujería y la hechicería, practicaron el ocultismo, la lectura de las cartas. Amén. Entonces, esta persona que ha practicado todo esto debe entrar en un proceso de liberación. Por eso, y de confesión. Si tú primero hoy te arrepientes, claro, amén, y confiesas tu pecado y nos llama y dice, yo hice esto, lo otro, porque al final ahí aparecen nuestros números, nos llama. Dios nos ha dado a nosotros con el pastor, claro, con mi esposo, autoridad. Mucha gente hemos visto cómo Dios la ha liberado de todas estas cosas que han practicado, porque la persona tiene que renunciar, pero tiene que haber un ministerio profético de liberación para que te saque de esa cárcel de cautividad donde quedaste metido y tu espíritu está contaminado. ¿Qué dijo el salmista David? Dijo, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Entonces, una persona que no ha renunciado a la práctica de la brujería, que ha visitado esos lugares y no se ha arrepentido, por eso es que su vida espiritual está ¿qué? Seca. Y no avanza. Y no avanza. Y Dios siempre está en el mismo círculo, dando vueltas en el desierto, vueltas y vueltas en el desierto y no avanza. Así es, pastor. Y vamos a ver que hay también objetos que contaminan nuestro espíritu cuando los llevamos a las casas. Porque detrás de esos objetos hay algo espiritual. Claro, amén. Y vamos a ver un ejemplo en Josué capítulo 7. ¿Qué pasó con Josué, pastor? Ya vamos a leer Josué 7, 11 al 13. Y vamos a decir qué pasó y vamos a decirle qué pasó con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. ¿Qué objetos llevaron que trajo maldición a la casa? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema, destruyereis el anatema, sí, en medio de vosotros. ¿Qué pasó aquí? Hubo una persona. Pero vemos aquí primero, pastor, que la orden que Dios le había dado al pueblo de Israel con Josué, que no cogiera el anatema, que ellos cuando destruyeron la ciudad de Jericó, sí, amén, esta ciudad Dios la mandó destruir porque practicaban la adivinación, adoraban ídolos, y esta ciudad era vecina de Sodoma y Gomorra. Había mucho pecado en esta ciudad. Había mucha maldición en Jericó, y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra ¿con qué pasó? Con fuego y azufre. Pero en este momento Dios le da una orden a Josué y al pueblo que destruyeran la ciudad de Jericó, y les dio una estrategia y cayeron las murallas de Jericó, pero Dios les dijo que no debían coger nada de lo que había en esa ciudad. Y mire lo que dice Josué 6, 18 al 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, tenía que venir primero una consagración, ¿sí? Sí, claro. Porque estaba contaminado. Entonces el oro y ¿qué más dice? El oro tenía que ir al tesoro de, porque los metales se pueden purificar. Pero hubo uno de la tribu de Judá, sí, que fue Acá. ¿Qué hizo él? Cogió oro, unos lingotes de oro, un manto babilónico, lo llevó al campamento y lo escondió bajo tierra. Y por esta causa quedó ¿qué? Maldita el campamento de Israel. Por eso el Señor dijo, Israel ha pecado, y fue una sola persona que lo hizo. Ninguno de los otros, ni siquiera Josué. No todos pecaron, solamente una sola persona. Por una sola persona
trajo el pecado, o sea, trajo la contaminación, afectó al campamento y afectó a todos los que estaban en el campamento. ¿Y qué pasó? El Señor dijo que no podían hacerle frente al enemigo y les afectó porque murieron 36 hombres. Ahí en el capítulo 7, todo el capítulo 7 dice que murieron 36 hombres. ¿Por qué? Porque ellos habían por uno solo que quebrantó el pacto de Dios, el mandamiento que había dicho que no cogieran nada de la ciudad de Jericó, afectó a todos. Y ahí vemos que le tocó a Josué humillarse en la presencia de Dios. Han robado y han mentido. Así es, pastor. Siga, pastor. Entonces, ¿qué pasó? No cumplió la orden de Dios y trajo la maldición. Entonces hay objetos que son anatema. Vamos a ver qué es el anatema. El anatema es todo aquello que es abominable para el Señor, lo que es considerado maldito y causa separación entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué hace el anatema? Causa separación entre Dios y nosotros. Entonces, el anatema es maldición. Por eso ellos no le pudieron hacer frente al enemigo. Y en Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué objetos son anatema y pueden traer maldición a mi casa. Ocultismo, ídolos, imagen que representan desnudo, libros sobre la práctica de brujería, hechicería, vudú, adivinación, chamanismo, enseñanza de la nueva era. Algunos programas de televisión, videos de internet, digamos la pornografía, música. Hay música que denigran a la mujer. A la mujer, sí, claro. Que blasfeman a Dios. Sí, claro. ¿Qué más? Música, libros, revistas, o cualquier otro medio con contenido pornográfico. Películas de terror. Violencia. Películas de violencia, objetos que han sido consagrados a ídolos, así como la participación en negocios ilícitos, claro, fraudes, narcotráfico, robo, piratería, contrabando, entre otros. Entonces, cuando las personas, muchas veces en ignorancia, han llevado cosas de estas a su casa o las tienen, ¿qué hacer con el anatema, pastor? Romperlo, destruirlo. Hay que destruirlo. Deshacerlo. Hay que deshacerlo. Porque si ustedes estudian ahí en Josué capítulo 7, ellos tuvieron que destruir, ¿qué? El anatema, quemarlo. Ojo esto, si tú llevas un anatema a tu casa, ejemplo, una herradura, y colocas una mata de sábila, que en la mata de sábila lleva varios colores, cinta de varios colores, verde, roja, amarilla, estás abriendo una puerta al inframundo espiritual, así donde es. Los demonios pueden entrar y salir y hacer con tu casa lo que ellos quieran. Así, hablamos que el pecado es un tema espiritual y cómo le damos derecho legal al enemigo cuando llevamos el anatema a la casa. Hay un derecho cuando legal. Nos contaminamos. Por eso hoy el Señor quiere hacerte libre si tú de todo corazón renuncias y destruyes el anatema que tienes en la casa y le pides perdón a Dios si visitaste sitios donde contaminó tu espíritu. Entonces, vamos hoy a renunciar con nosotros aquí. Amén. Pero quiero hablarte algo de Daniel. ¿Qué pasó con Daniel, el profeta Daniel? El profeta Daniel era un hombre temeroso de Dios. Así es. Sabio. Inteligente. En los tiempos. Entendido en los tiempos. Así es. Y mira lo que pasó. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así es. Había una fiesta, y una fiesta que era para los ídolos.
Y él dice, yo no quiero contaminarme porque esta comida es consagrada a los ídolos. Así es. Este vino es consagrado a los ídolos. Y yo soy un hijo del Dios Altísimo, en el cual el Dios que yo tengo no puedo contaminar mi cuerpo, no puedo contaminar mi espíritu, ni puedo contaminar mi alma. Así es. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es, pastor. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tiene que estar limpio. Así es. Por eso el Señor dice, limpiémonos porque tenemos tales promesas. Amén. O sea, el Señor está diciéndonos claramente hoy, esas promesas Dios quiere que se materialicen en tu vida, sanidad, liberación, que se abran puertas de bendición, pero el impedimento que es, puede ser el anatema o lo que ya hablamos, que visitaste lugares, que practicaste la brujería o tienes idolatría en tu casa, imágenes. Amén. Y te has inclinado a ellas, pero hoy es el día para que tú seas libre. Entonces hoy vamos a renunciar todo lo que hicieron nuestros ancestros. Ajá. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación, aún si tú lo estás haciendo. Así es. Entonces vamos a renunciar a esas prácticas. Aquí te estamos entregando una llave para que tú seas libre en el nombre de Jesús. Entonces el pastor que Dios le ha dado esa autoridad de liberación lo va a hacer en esta hora. Hágalo ahí con fe. Crea que el Espíritu Santo está ahí y te está liberando. Si tú te arrepientes de todo corazón y rompes todo lo que es anatema, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a mostrar y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Sí. Padre, hoy reconocemos, Señor, sí, Padre amado, que hemos pecado y hemos abierto puertas a la idolatría. Nos hemos contaminado. Sí, Padre, en el nombre Te pedimos perdón, Señor amado eterno Dios. Y renunciamos a este pecado que viene de generación a generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos lava y nos limpia. Así es. De toda contaminación de idolatría. Y hoy, Señor amado eterno Dios de gloria, deshacemos toda obra de tiniebla. En el nombre de Jesús. Padre, también, Señor amado eterno Dios, te pedimos perdón por las falsas doctrinas. También se puede contaminar nuestro espíritu cuando practicamos o fuimos a falsas doctrinas. Entonces hoy vas a renunciar. Di allá con nosotros. Renunciamos a la idolatría, a la falsa doctrina, a visitar sitios de los brujos, adivinos, a los casinos, bares, prostituciones, cementerios. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Si en alguna época de la vida de alguno de ustedes practicó la brujería, pídale perdón hoy a Dios y Dios te va a hacer libre. Y renuncie y rompa esos libros, quémelo. La lectura del tarot, diga renuncio a la lectura del tarot, del tabaco, del tabaquismo, de lectura de las cartas, en el nombre de Jesús, lectura de las manos, renunciamos al horóscopo, renunciamos en el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Jesús, renuncio, tienes que renunciar, renuncio de todo corazón, renuncio, Señor amado eterno Dios de gloria. Te pido perdón porque no te conocía y lo practiqué y lo tengo en mi casa, Señor. Sí, Señor. Pero te doy gracias porque hoy a través de tu palabra tú me has confrontado, tú me estás mostrando que está contaminando mi espíritu, que está contaminando Amén. mi vida espiritual y no me deja tener comunión contigo, o por eso no he visto que la bendición tuya esté en mi vida, la paz tuya, Señor. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, aleluya, que soy libre. Diga, soy libre. Diga, soy libre. Diga, acepto al Señor Jesucristo. Acepto el sacrificio de la cruz. Acepto la sangre del Señor Jesucristo. Que fue derramada para limpiarme de todo pecado. Diga, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Hoy me arrepiento de todo corazón, de toda práctica, de toda visita a esos sitios que contaminaron, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nada te es oculto.
Señor, tú conoces los que están viendo esta transmisión, este en el nombre video. de Jesús. Señor, declaramos que hay libertad en sus vidas, Señor, que tú les vas a mostrar qué cosas son anatema, qué cosas, Señor, están robando la bendición, Sí, qué Padre. cosas están quitando la Muéstrale, Señor, comunión amado eterno contigo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios que todo lo sabes, todo lo conoces. Por eso creo y declaro en el nombre de Jesús que viene Aleluya. libertad para todos Libertad. aquellos que se arrepienten de todo corazón y que Libertad. renuncian a todo lo que hicieron sus padres, sus abuelos En y el aún nombre de ellos Jesús. mismos, Señor, en su ignorancia, Padre. Creo y declaro por el poder del Espíritu Santo, de Aleluya. tu palabra y la autoridad que tú nos has dado, Señor, que ellos reciben libertad y que vamos a ver tu gloria y que veremos testimonio En el nombre de lo de que Jesús. tú estás haciendo en este momento con cada uno de ellos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Padre, ahora ministramos la presencia del Espíritu Santo y la Amén. sangre de Cristo. Amén, así es. Señor, y que tu presencia esté sobre sus vidas. Amén y amén. Gloria a Dios por la liberación que el Señor hizo en este momento. Ahí en las pantallas, en la pantalla aparece nuestro número de teléfono para que nos llame si necesitas una consejería, que le ayudemos si le quedó alguna duda con respecto a este tema. Estamos aquí atentos para ayudarles. Para eso Dios nos puso, para liberar a su pueblo, y con todo gusto lo vamos a hacer. También les invitamos a las alboradas los jueves a las 5 de la mañana por Facebook. Nos consiguen como Fernando Rodríguez. También en el canal del Poder de la Gloria de Dios en YouTube encuentra varias prédicas que también le van a ayudar para liberar su vida, para edificar su vida. Amén. Entonces, muchas bendiciones y que el Señor Jesucristo me los continúe bendiciendo. Así Y no es. se le olvide de darnos un Me gusta. me gusta. Suscríbase. Muchas bendiciones. La Para paz que del Altísimo. siga creciendo el canal y coja prestigio. Eso nos ayuda a crecer y que más Y avanzar Y en el nombre avanzar. de Jesús. Bendiciones. Te declaramos libre en el nombre de Jesús. Amén. Muchas Así es. bendiciones. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y da like a nuestros videos. Dios te bendiga.